Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. En la madrugada del 18 de abril de 1955 moría uno de los grandes genios del siglo XX, Albert Einstein. 24 horas después, su cuerpo, casi por completo, era incinerado según los deseos del difunto. Sí, digo casi por completo, pues su cerebro no estaba ya con él. Lo tenía otra persona. Hoy te contamos la rocambolesca historia del robo del cerebro de Albert Einstein. Nuestro protagonista de hoy tardó mucho en aprender a hablar. Empezará a balbucear sus primeras palabras con ya 3 años de edad. De hecho, sus padres pensaban que podía tener algún tipo de minusvalía. Quizás lo que pensaba era que para qué hablar al mundo al que sus padres le habían traído. Aún así, su familia le irá metiendo en el cuerpo el amor por diferentes pasiones. Su madre por la música, sobre todo el violín. Su tío le dará sus primeros libros de ciencia y un amigo médico de la familia le dará libros y revistas científicas. Aún así, cuando por fin arrancó a hablar, Einstein caerá enfermo y tendrá que pasar varios días en cama. Y su padre le hará un regalo muy especial, una brújula. Muchos años después, Einstein aseguró que ese regalo le cambió en buena manera la vida, pues se obsesionó con esa aguja que siempre apuntaba al mismo sitio sin estar sujeta a nada. Eso hará que años después se interese por el magnetismo. Y así comenzará la vida del genio. No contaremos hoy la extensa y azarosa vida, tanto personal como profesional de Albert Einstein en este capítulo, pues lo que nos interesa es su final. Aunque os aseguro que el genio volverá en más de una ocasión a Fuera de Plano, pues su vida tiene muchas ramificaciones, incluso con el famoso Proyecto Manhattan. El caso es que aquel 16 de abril de 1955, Albert Einstein sufrió un aneurisma en la aorta abdominal junto con una gran hemorragia interna. Los médicos planeaban hacerle una operación muy arriesgada, pero sin ninguna garantía de éxito. Él se negó. De hecho, llegó a decir que quiero irme cuando quiero. Es de mal gusto prolongar la vida de modo artificial. Ya hice mi parte. Es hora de irme. Y lo voy a hacer con elegancia. 2 días después, Albert Einstein se fue con elegancia. Bueno, o casi. Murió en el hospital de Princeton, lugar donde había estado enseñando desde que llegó a Estados Unidos en el año 1932. En sus últimas voluntades, Einstein pidió ser incinerado y que sus cenizas fueran arrojadas al río Delaware. Básicamente, según sus palabras, porque no quería que nadie fuera a un lugar físico a adorar sus huesos. Y así se hizo al día siguiente de morir. Einstein fue incinerado. Bueno, casi todo Einstein fue incinerado.
Vamos a retroceder unas horas en el tiempo y nos situamos en la madrugada del 18 al 19 de abril. Einstein ha muerto ya y se le realiza una autopsia. En concreto, el patólogo que estaba de guardia aquella madrugada. Se llamaba Thomas Harvey. Pero además de realizar su trabajo, se quedó con un pequeñito souvenir, el cerebro de Albert Einstein. Cuando horas después el resto de su cuerpo es incinerado y los amigos y familiares de nuestro protagonista lanzan sus cenizas al río, no sabían que el pack no estaba completo. El caso es que parece ser que Harvey no debió ser muy discreto, pues enseguida empezaron a sonar rumores de que el cerebro de Einstein no iba con el resto del cuerpo al crematorio. A ver, es cierto que en los laboratorios forenses a veces se quedan con alguna parte del cuerpo por razones, por ejemplo, de estudio, pero claro, siempre con el consentimiento expreso de la familia del difunto. Y en este caso no existía consentimiento, pues no existía ni siquiera conocimiento de lo que Harvey había hecho en esa sala esa madrugada. Poco antes de estallar el escándalo de manera oficial, Harvey hablará con el hijo de Albert Einstein y le logra convencer para que le deje quedarse con el cerebro de su padre. Según le dice, había robado el cerebro como homenaje al genio. Quería estudiarlo. En resumen, igual que los padres de nuestro protagonista, cuando éste era pequeño y no hablaba, Harvey quería saber qué tenía Einstein en la cabeza. Aún así, a pesar de haber convencido al hijo del difunto, cuando el escándalo estalla, la Universidad de Princeton despide de manera fulminante a Harvey. Sin embargo, este ya había encontrado un nuevo trabajo en la Universidad de Pensilvania. Y claro, se llevó con él su peculiar souvenir. Allí, ya por fin, lo disecciona en 240 trozos que conservará en celoidina, una forma dura y elástica de celulosa. Después hizo 12 juegos diferentes de 200 diapositivas que contenían muestras del tejido cerebral de Einstein. Estas se las envió a algunos investigadores para que le ayudaran. Luego dividirá las piezas en 2 recipientes con alcohol y se las llevará a su propia casa para esconderlas en su sótano. Lo curioso es que ninguno de los neurólogos a los que Harvey había enviado esas muestras del tejido cerebral de Einstein estaban por la labor de usarlas para investigar absolutamente nada. Todos pensaron que Harvey estaba como las maracas de Machín, primero por haber robado el cerebro del genio y después por intentar estudiarlo. Algunos ni se lo creyeron directamente y pensaban que les estaban gastando algún tipo de broma. El caso es que la vida de Harvey empezó a hundirse por momentos. Su esposa, que pensaba que estaba obsesionado con el cerebro de Einstein, le acabará dejando poco después solo y en las más absolutas de las ruinas. Pero Harvey, que me vais a disculpar, pero coincido con su mujer, estaba obsesionado con ese cerebro y no se conformó, y ni corto ni perezoso iniciará un viaje a través de todos los Estados Unidos
llevando, eso sí consigo, pequeñas muestras de su pequeño tesoro, el cerebro de Einstein. El propio Harvey confesará, por cierto, años después, que el ejército americano sí le ofreció quedarse con el cerebro por miedo a que los rusos acabaran haciéndose con él. Recordemos que estamos en plena Guerra Fría. Aún así ya me diréis para qué les valdría a los rusos trozos del cerebro de Albert Einstein. En fin, el caso es que Harvey no se lo entregó al ejército, pero su historia cayó en el olvido, porque como os acabo de decir, el país estaba más pendiente ya, por ejemplo, del final de la guerra de Vietnam o del escándalo del Watergate, que de los trozos de cerebro de Albert Einstein. Aunque todo cambiaría para Harvey y su souvenir en 1978. Ese año un periodista le hace su primera entrevista, y cuando éste le pregunta si todavía conserva el cerebro de Einstein, éste le dice que por supuesto, que lo tenía guardado en su casa, en una caja de sidra, debajo de un enfriador de cerveza. El artículo en cuestión se llamó Yo encontré el cerebro de Einstein. Bueno, encontrar no es la palabra que califica lo que hizo Harvey, creo. El caso es que ese artículo dio la vuelta al mundo e hizo que por primera vez una prestigiosa científica se pusiera en contacto con el patólogo para que le enviara un trozo de ese cerebro para analizarle. En 1985, la doctora Diamond publicó su estudio en el que aseguraba que el cerebro de Einstein efectivamente era diferente al de un humano normal. En concreto, tenía más células llamadas gliales por neurona que una persona normal. Estas células son las que dan soporte a las neuronas. Tras ese primer estudio de la doctora Diamond, a Harvey le empezaron a llover ofertas de otros científicos que querían estudiar ya sí por fin el cerebro de Albert Einstein. Y Harvey lo hacía. Cogía el cerebro de Einstein y con un cuchillo de cocina, que solo usaba para eso, según él, en una tabla de quesos cortaba trocitos del cerebro del genio. Una vez cortados, Harvey les enviaba por correo postal dentro de un bote de mayonesa de una marca que comía hasta dormido. Sí, como lo oís. El cerebro de Einstein, o parte de él, acabó viajando por todo el país dentro de botes de mahonesa. Personalmente no sé lo que tendría Einstein en su cerebro, pero quizás deberíamos saber lo que tenía Harvey en el suyo. En fin, por cierto, si no me crees, puedes buscar en San Google un documental que años después emitió la BBC, donde se puede ver a Harvey paseando por ese sótano con un frasco de mayonesa en la mano y cortando el cerebro de Einstein con ese cuchillo en esa tabla de quesos. Pero al final los estudios del cerebro de Einstein, ¿qué dijeron de él? Pues bien, todos los que vinieron después confirmaron el primero de la doctora Diamond. El cerebro de Einstein no era normal. Pesaba algo menos que el de una persona cualquiera, aunque la región parietal inferior era un 15% más grande que un cerebro medio. Según muchos neurólogos, esto podría explicar las elevadas dotes de Albert Einstein para las matemáticas, por ejemplo. Finalmente, el 5 de abril del 2007, cuando tenía 94 años de edad, Thomas Harvey pasará a mejor vida. ¿Y entonces? ¿El cerebro de Einstein? ¿Qué pasó con él después? Pues al final los restos de ese cerebro irán a parar a los herederos de Harvey. Es curioso que no a los del dueño legítimo del mismo, Albert Einstein.
Aunque es verdad que 3 años después les acabarán cediendo al Museo de Salud y Medicina del Ejército de Estados Unidos, que en ocasiones muy especiales le sacan a pasear y le exponen. La pregunta es, ¿qué diría Einstein del destino final de su propio cerebro? Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.